Imagínate paseando con tu hijo pequeño por la plaza central de tu ciudad cuando, de repente, se detiene, señala a un niño de la calle y dice con absoluta seguridad: «Mami, él estaba en tu barriga conmigo». Camila nunca pensó que escucharía algo así. Aquella tarde soleada en Nova Friburgo, su mundo se puso patas arriba, porque el niño descalzo que vendía dulces no solo se parecía a Pedro, era idéntico. Misma edad, mismos ojos, la misma cicatriz en el meñique, un espejo olvidado, un hermano oculto. Y así comienza un viaje de verdades ocultas, secretos familiares, culpa, coraje y reencuentro. Una historia realista y conmovedora sobre lo que realmente significa ser una familia. Si crees que el amor puede reescribir el destino, sigue leyendo. Esta historia está hecha para conmoverte. Era un sábado de otoño en Nova Friburgo, con esa luz dorada que hace que la ciudad parezca una postal. El aire fresco de la montaña descendía suavemente, trayendo el aroma a tierra húmeda y flores, tardías de los jardines de la Plaza Getulio Vargas. Las familias paseaban tranquilamente. El sonido de las risas de los niños se mezclaba con el suave sonido de la fuente central. Para Camila Santos, ese era el retrato de la vida que tanto había trabajado por construir. Una tarde tranquila, predecible y segura con su hijo, Pedro, y su esposo, Roberto. Observaba a su hijo desde lejos, sintiendo en el pecho la calidez de un amor que era, al mismo tiempo, su mayor fortaleza y su mayor vulnerabilidad. Sentada en el frío banco de hierro, Camila se sentía casi en paz. Casi. Siempre había un pequeño atisbo de inquietud en su alma, una sombra que jamás podría identificar. Lo atribuía al difícil parto de Pedro, un evento borroso en su memoria, lleno de destellos de dolor y pánico que los médicos y su suegra, doña Elvira, siempre minimizaban como cosas de madre primeriza. Se obligó a creerles, a apartar esa sensación de su mente y concentrarse en el presente, en la solidez de su vida. Roberto, a su lado, leía las noticias en su celular, y esa normalidad era el calmante que usaba para acallar sus dudas. Pedro, con su energía inagotable de 5 años, era el centro de ese universo. Sus rizos oscuros se balanceaban mientras corría en círculos, persiguiendo palomas con una alegría contagiosa. Llevaba un suéter azul que resaltaba el brillo de sus ojos curiosos. Cada risa suya le confirmaba a Camila que todo estaba bien, que estaba haciendo un buen trabajo como madre. Verlo, tan libre y feliz en esa plaza, era la prueba de que los fantasmas de su pasado, o de su nacimiento, eran solo eso. Fantasmas que no tenían poder sobre la realidad concreta y feliz en la que vivía ahora. Roberto parecía anclado en ese banco, un pilar de silenciosa estabilidad en la vida de Camila. Aunque estaba inmerso en los titulares digitales, su presencia era un consuelo. Era un hombre bueno y práctico, que resolvía los problemas con lógica y calma, el contrapunto perfecto a su naturaleza más emotiva. De vez en cuando, levantaba la vista, sonreía al ver a Pedro e intercambiaba una mirada cómplice con su esposa. Era una rutina de afecto discreto, construida a lo largo de los años, una danza de gestos y silencios que formaba la base de su relación. Ese sábado parecía un paso más en esta coreografía familiar y segura. Entonces el movimiento se detuvo. La música de la tarde fue interrumpida por un silencio abrupto proveniente de su hijo. Pedro, quien segundos antes había sido una nube de energía azul, se detuvo en seco, con el cuerpo pequeño y rígido. La paloma que perseguía se alejó volando, pero él no se dio cuenta. Sus ojos estaban fijos en un punto al otro lado de la plaza, cerca de los vendedores de globos. El cambio fue tan repentino que el corazón de Camila dio un vuelco, un instinto maternal primitivo que presiente el peligro incluso antes de verlo. La risa se apagó en su rostro. Desde donde estaba, Camila solo notó la figura que atraía la atención de su hijo. Era un niño, de aproximadamente la misma altura que Pedro, pero el contraste era marcado. Llevaba ropa desgastada, una chaqueta descolorida y pantalones demasiado cortos para el frío de la montaña. Estaba solo, observando a los demás niños con una quietud que no era propia de la infancia. Un aura de soledad lo rodeaba, una barrera invisible que lo separaba del resto del alegre mundo de la plaza.
La visión despertó en Camila una punzada de lástima, la compasión automática por un niño en una situación vulnerable. «Pedro, hijo, ¿qué pasa? Ven a jugar aquí cerca de mami», llamó, con una voz que intentaba sonar despreocupada, pero ya cargada de ansiedad. Quería romper el hechizo, llevar a su hijo de vuelta a su burbuja de seguridad. Pero Pedro no se movió. Parecía sordo a su llamado, completamente hipnotizado por la figura del otro niño. Roberto finalmente apartó la mirada de su celular, sintiendo el cambio en el ambiente, la repentina tensión que emanaba de su esposa. Frunció el ceño, intentando comprender qué estaba pasando, pero seguía sin ver lo que veían los otros dos. Ignorando la llamada de su madre, Pedro dio un paso vacilante, luego otro. Sus pies se movían como guiados por una fuerza externa, una atracción magnética e invisible. No era la curiosidad de un niño que quiere hacer un nuevo amigo. Era algo más profundo, más solemne. Camila se puso de pie de un salto. El frío del banco se disipó al instante en una descarga de adrenalina. La tarde tranquila se había desvanecido. Ahora, cada paso que su hijo daba hacia lo desconocido era un golpe sordo en su pecho. Empezó a caminar rápido, casi corriendo, para alcanzarlo. Al acercarse, la realidad la golpeó como un puñetazo en el estómago. La distancia que antes había oscurecido los detalles ahora revelaba lo imposible. El niño de la calle no solo se parecía a Pedro, era idéntico. La misma forma de su rostro, los mismos rizos rebeldes que le caían sobre la frente, el mismo lunar sutil justo encima de la ceja derecha. Era como mirar una fotografía de su propio hijo, pero una imagen que contaba una historia de penurias y abandono. Su mente se descontroló, buscando desesperadamente una explicación lógica, pero su cuerpo ya lo sabía. Era un espejo que no debería existir. Pedro finalmente se detuvo a pocos metros del otro chico. Los dos se miraron fijamente. El mundo a su alrededor parecía desaparecer en un túnel enfocado solo en ellos. El chico de la calle, que antes parecía retraído, ahora tenía una expresión de puro asombro y reconocimiento. Camila llegó justo detrás de Pedro, con la respiración entrecortada, la mano extendida en el aire, sin saber si apartar a su hijo o arrodillarse allí mismo. Fue entonces cuando la voz de Pedro, clara y firme, rompió el silencio. No fue una pregunta, sino una afirmación que hizo que el suelo de Camila desapareciera bajo sus pies. La afirmación de una verdad que su memoria había enterrado. Bien, aquí están los siguientes 10 párrafos, continuando justo donde lo dejamos. «Es él, mamá», repitió Pedro, con su voz infantil llena de una convicción ancestral. «El niño que estaba conmigo en tu vientre y en mis sueños». Las palabras flotaron en el aire frío de la montaña, simples y devastadoras. Para Camila, no fue un sonido que entró en sus oídos, sino una onda expansiva que recorrió todo su cuerpo. La plaza pareció inclinarse bajo sus pies, los vibrantes colores de las flores y los globos se desvanecieron en una mancha gris. El aire se volvió denso, pesado, y sintió un vértigo abrumador, como si cayera desde una gran altura, una caída directa a las profundidades de su propia mente. Instintivamente, se arrodilló frente a Pedro, buscando con sus manos temblorosas apoyarse en sus pequeños hombros. Su primera reacción fue la negación, la desesperada necesidad de proteger la inocencia de su hijo, o quizás a sí misma, de esa imposible verdad. «No, mi amor, no digas eso», susurró con la voz débil y quebrada. «Es solo un chico que se parece mucho a ti, es una coincidencia». Pero cuando levantó la vista hacia el otro chico, que la observaba con la misma expresión seria que Pedro, las palabras murieron en su lengua. El parecido era una afrenta a la lógica, un grito silencioso de que no había coincidencia. Fue en ese momento que Roberto los alcanzó. El último paso fue un trote corto. «Camila, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así?», preguntó, frunciendo el ceño con preocupación. Su mirada siguió la de Camila, pasando de su rostro, pálido, a Pedro, y finalmente al chico de la ropa desgastada. La transformación en su rostro era visible. La confusión inicial dio paso a un asombro mudo. Roberto, el hombre de datos y hojas de cálculo,
se enfrentaba a una ecuación sin variables conocidas. Abrió la boca para hablar, pero no emitió ningún sonido. Aún no había escuchado la explicación de Pedro, pero la imagen ante él fue suficiente para sacudirlo. Entonces el espejo habló. El otro niño, con voz más baja y ligeramente ronca, como si no estuviera acostumbrado a usarla, dio un paso al frente. Sus ojos no se apartaron de los de Pedro. «Yo también soñé contigo», dijo, con un eco en las palabras, una confirmación que heló la sangre de Camila. «Estabas en un lugar luminoso, con juguetes». La declaración no era para adultos, era una conversación privada que abarcaba 5 años de separación. Entonces, como atraídos por la misma fuerza invisible, los dos niños dieron otro paso hacia el otro, acortando la distancia que los separaba. «Por Dios, Camila, dime quién es este niño», insistió Roberto, elevando la voz una octava, mientras su calma empezaba a desvanecerse. La sujetó del brazo, intentando anclarla en la realidad, pero ella misma ya no sabía dónde estaba. Negó con la cabeza, incapaz de articular una frase. Recuerdos fragmentados del parto, el dolor agudo, las voces apagadas, el rostro severo de su suegra diciendo, «Tranquila, se acabó», empezaron a aflorar en su mente. Eran como piezas de un rompecabezas que nunca supo que debía armar, y ahora la pieza central estaba justo frente a ella. La inusual escena empezó a atraer miradas curiosas. Una pareja de ancianos dejó de caminar. Una joven con auriculares aminoró la marcha, observando. Ese drama familiar, tan íntimo y explosivo, se desarrollaba en público, bajo el sol de la tarde. Camila sintió que le ardían las mejillas de vergüenza y pánico. La plaza, que antes había sido su remanso de paz, se había convertido en un escenario. Sintió unas ganas incontenibles de agarrar a Pedro del brazo, agarrar a Roberto y simplemente salir corriendo de allí, huir de esos ojos idénticos que la acusaban de un olvido que no comprendía. Una voz femenina, cansada pero firme, cortó el aire. «Paulo, chico, ¿dónde te has metido? ¿No te dije que te quedaras cerca de la tienda?» Una mujer de aspecto sencillo, con el rostro marcado por el sol y el trabajo, se acercaba a ellos, con la preocupación grabada en cada línea de su expresión. Era la guardiana de Lee, otro niño. Su primera mirada fue de reprimenda hacia el niño, pero pronto se convirtió en alarma al verlo tan cerca de aquella familia bien vestida. Apretó el paso, guiada por el miedo instintivo de que su hijo estuviera en problemas, o causando problemas. Al llegar al pequeño círculo de personas, Socorro vio el rostro de Pedro, y se detuvo. El movimiento de su cuerpo fue tan brusco que casi tropezó con sus propios pies. Abrió los ojos de par en par y pareció palidecer. Le tembló ligeramente la barbilla mientras su mirada saltaba de Paulo a Pedro, luego al rostro sorprendido de Camila y al confundido de Roberto. A diferencia de ellos, la mirada de Socorro no albergaba ninguna duda. Era el terror puro del reconocimiento, el pánico de un secreto tan bien guardado que acababa de ser desvelado a plena luz del día. Se llevó la mano a la boca, ahogando un sonido que parecía un sollozo. Ahora, los 4 adultos formaban un tenso cuadrado en el centro de la plaza. Roberto, perdido, buscando una explicación racional donde no la había. Camila, al borde del colapso, sintiendo cómo el suelo de su vida se disolvía en arena. Y Socorro, paralizada por el miedo, con el cuerpo visiblemente tembloroso, la mirada fija en los 2 chicos como si viera un fantasma. En medio de todo, ajenos al terremoto emocional que estaban provocando, Pedro y Paulo permanecieron tranquilos. Se miraron con serena familiaridad, como si reencontrarse después de 5 años fuera lo más natural del mundo. Roberto, siempre el más pragmático, fue el primero en romper el silencio paralizante. Dio un paso cauteloso hacia Socorro, hablando en voz baja para no asustarla, pero su firmeza era inconfundible. «Señora», comenzó, con una mirada intensa y suplicante, «por favor, ¿puede explicarme qué está pasando aquí? ¿Quién es este chico?» La pregunta resonó en el aire. No iba dirigida solo a Socorro, sino al universo. Era la llave que, al girarla, abriría la puerta a una nueva realidad de la que ninguno de los dos podría escapar.
Ante la pregunta directa de Roberto, Socorro se estremeció como si la hubieran tocado con un cable eléctrico. Su primera reacción no fue responder, sino salir corriendo. Sus ojos asustados buscaron una vía de escape en la concurrida plaza, una forma de desaparecer entre la multitud anónima. Agarró el brazo de Paulo con fuerza, atrayéndolo hacia sí. «No es nada. Vámonos, hijo», murmuró, más para sí misma que para los demás. Las palabras salieron confusas, puro reflejo de su pánico. Intentó dar un paso atrás, disolverse en la normalidad de la tarde, fingir que ese encuentro nunca había sucedido. Roberto, sin embargo, se movió con sorprendente rapidez, bloqueándole el paso sin tocarla. No era agresivo, pero su presencia era una barrera infranqueable. «Por favor, señora, mírelas», dijo, con la voz ahora más baja, casi suplicante. La ira inicial había sido reemplazada por una necesidad imperiosa de respuestas. «Tiene que decirnos algo. Mi hijo», reconoció al suyo. Dijo, «algunas cosas». La voz de Roberto se fue apagando. El hombre práctico, que siempre tenía todas las respuestas, ni siquiera podía articular la absurdidad que había dicho su propio hijo, y esa vulnerabilidad hacía que su atractivo fuera aún más potente. Camila observaba la escena como si estuviera en el fondo de un pozo, con el sonido distorsionado. La interacción entre su esposo y aquella desconocida era la pieza que faltaba. El terror en los ojos de Socorro no era el de una desconocida, sino el de alguien que guardaba un secreto que le pertenecía. Y entonces, una certeza fría y cortante, como un fragmento de vidrio, atravesó la niebla de su confusión. El pensamiento se formó con aterradora claridad en su mente. «Me lo arrebataron. Alguien se llevó a mi hijo y yo ni siquiera lo sabía». El dolor de esa comprensión fue tan intenso que la dejó sin aliento. La comprensión la golpeó con la fuerza de un golpe. Sus rodillas se doblaron y el mundo giró violentamente. Los colores de la plaza se difuminaron en una confusión nauseabunda. Si Roberto no la hubiera sujetado en el último segundo, se habría desplomado sobre el suelo de piedra. Los sonidos a su alrededor, la fuente, las conversaciones, la música lejana, se convirtieron en un zumbido ensordecedor. Se aferró al brazo de su esposo, no solo buscando apoyo físico, sino intentando anclarse a algo sólido para no ser arrastrada por el torrente de trauma que emergía tras 5 largos años de silencio. Al ver el estado casi desplomado de Camila, la determinación de Socorro de huir flaqueó por un instante. Su rostro, antes una máscara de puro terror, se suavizó con una expresión de profunda y antigua tristeza. Miró directamente a Camila, y en ese breve contacto visual, una confesión silenciosa atravesó el abismo social y emocional que las separaba. Era una mirada que comunicaba años de lucha, un inmenso amor por Paulo y una culpa que la consumía. Era un reconocimiento silencioso de su papel en la historia, una admisión que no necesitaba palabras. Pedro, que hasta entonces había estado concentrado en el otro niño, sintió la oleada de desesperación que emanaba de su madre. Finalmente rompió el contacto con Paulo y se dio la vuelta, abrazando a Camila. «No llores, mami», dijo con su lógica pura e infantil. «Ha vuelto. Ya está aquí». No entendía la complejidad del dolor adulto, el robo, las mentiras. Para él, la ecuación era simple. Una parte de él que se había perdido había sido encontrada. Sin embargo, sus palabras fueron como cuchillos en el corazón de Camila, iluminando la dimensión de lo que le habían robado. Mientras tanto, Paulo reaccionaba al pánico de su madre. Se acurrucó junto a Socorro, con los ojos abiertos por el miedo, reflejando la angustia de la mujer que lo había criado. La conexión mágica que había sentido con Pedro se vio repentinamente eclipsada por el terror que vio en el rostro de Socorro. Estaba desgarrado. Una parte de él no quería separarse de este chico que era igual a él, pero su lealtad y amor por la mujer que conocía como su madre eran absolutos. Los dos hermanos, unidos por un instante, fueron arrastrados de vuelta a sus realidades separadas de miedo y confusión. Roberto, al darse cuenta de que las miradas curiosas se convertían en un pequeño público, recuperó el control. «Basta», dijo con voz firme cortando la tensión.
No podemos resolver esto aquí. Su mirada pasó del rostro pálido de Camila a la expresión aterrorizada de Socorro. Por favor, se dirigió a ella, con un tono que ahora era una orden disfrazada de súplica. Ven con nosotros a un lugar más tranquilo. Nadie te hará daño. Solo necesitamos entender qué está pasando. Era una oferta de tregua, un intento de llevar el caos a un entorno privado. Socorro dudó, sintiéndose atrapada. Huir ahora sería una confesión explícita de culpa. Quedarse parecía ser el fin de todo. Bajó la mirada hacia el rostro de Paulo, que la observaba buscando consuelo. El profundo amor que sentía por ese chico, el mismo amor que la hizo guardar el secreto durante tanto tiempo, era ahora su punto más vulnerable. Con un movimiento casi imperceptible, asintió. No era un acuerdo, era una rendición. El reconocimiento de que la vida que había construido durante los últimos 5 años se acababa de derrumbar. Apoyándose en Roberto, Camila logró levantarse, aún con el cuerpo tembloroso. Fijó la mirada en Paulo, el hijo cuya existencia le había sido negada, y el niño se encogió un poco ante la intensidad de esa mirada. El dolor en su pecho era una presencia física, una mezcla de pena, rabia y un amor atemorizado que no sabía cómo procesar, pero en el fondo, una nueva y férrea determinación comenzaba a formarse. No sabía cómo ni por qué, pero de una cosa estaba segura: no volvería a perderlo. Ese pensamiento fue su primer paso para salir de la conmoción, el comienzo de la lucha que estaba por venir. Bien, sigamos adelante. Aquí están los siguientes 10 párrafos de la historia. La caminata desde el 1900, centro de la plaza hasta el estacionamiento se hizo eterna. Se movían en un silencio denso, mientras los sonidos de la ciudad a su alrededor se convertían en un ruido de fondo distante y apagado. Roberto caminaba delante, con una mano firme en la espalda de Camila, un gesto de apoyo que también era una forma de estabilizarse. Les hizo un gesto a Socorro y Paulo para que la siguieran. Ella obedeció, cabizbaja, sujetando la mano de Paulo con una fuerza que delataba su desesperación. Era una procesión fúnebre que se alejaba de un lugar que, minutos antes, representaba la alegría y la normalidad más puras. Llegaron al auto, una camioneta espaciosa y bien cuidada, uno de los símbolos de la vida estable que Roberto y Camila habían construido. Ese vehículo, normalmente un espacio de comodidad y seguridad, ahora parecía una caja a punto de confinar todo el dolor y el caos que habían estallado. El simple acto de abrir las puertas se convirtió en un peso extraordinario. ¿Cómo podría esa familia recién destrozada organizarse dentro de un auto? ¿Quién se sentaría dónde? La lógica de la rutina se había desmoronado, y cada gesto era una improvisación dolorosa. Roberto tomó la decisión, su mente práctica tomando el control en medio del torbellino. Con cuidado acompañó a Camila al asiento del copiloto, asegurándose de que estuviera sentada antes de cerrar la puerta. Luego se volvió hacia Socorro. Por favor, tú y el niño pueden sentarse atrás. Su voz era neutra, sin acusación, pero llena de una autoridad incuestionable. Socorro dudó un instante, un último reflejo de resistencia, antes de agacharse y subir al coche, arrastrando a Paulo con él. Con un movimiento natural, Pedro corrió al otro lado y subió también, sentándose junto a su hermano. Las puertas se cerraron, aislándolos del mundo exterior. El silencio dentro del coche era casi absoluto, una opresión en los oídos. El aire, que solía estar impregnado de la voz aguda de Pedro o de alguna canción en la radio, ahora era pesado, saturado de emociones no expresadas. Roberto arrancó el motor, y el sordo rugido del coche fue el único sonido que rompió el silencio. Apretó el volante con fuerza, con los nudillos blancos. No se alejaba de una plaza. Se dirigía hacia un futuro completamente desconocido y aterrador. Desde su asiento, Camila miraba al frente sin ver. Las calles de Friburgo pasaban ante su ventana, pero en su mente, la escena era diferente. Eran destellos de una habitación de hospital, la fría luz blanca en el techo, el olor a antiséptico en el aire. La voz de su suegra, Elvira, sonaba clara en su memoria, falsamente tranquilizadora. Solo fue uno, querida. No te preocupes.
Un niño hermoso y fuerte. Solo estás cansada, confundida por la anestesia. Las palabras que en ese momento habían sido un consuelo, ahora regresaban como un cuchillo, cada sílaba un fragmento de una mentira cruel y calculada. En el asiento trasero, Socorro era una estatua de sufrimiento. Mantenía la mirada fija en sus manos, curtidas por el trabajo, firmemente apretadas sobre su regazo. Cada sacudida del coche en la calle adoquinada era una puñalada en su conciencia. Se arriesgó a mirar por el retrovisor y vio el reflejo del rostro devastado de Camila. La culpa y la necesidad de defenderse libraban una batalla en su interior. ¿Acaso no había salvado a Paulo de un destino incierto? ¿Acaso no le había dado amor y cariño? Pero la mirada en los ojos de esa otra madre hacía que su amor pareciera un crimen. En medio de la tensión de los adultos, los dos niños eran un oasis de calma. Sentados uno al lado del otro, no necesitaban palabras. Paulo, con curiosidad infantil, extendió un dedo y tocó el cuello del suéter de Pedro, sintiendo la suavidad de una tela que nunca había usado. Pedro, a su vez, notó un pequeño rasguño en la mano de Paulo y lo señaló, con el rostro fruncido en una expresión de genuina preocupación. Fue un diálogo silencioso, una conexión pura que floreció en medio de la tormenta, inmaculada por las mentiras que los habían separado. Roberto conducía con el piloto automático puesto, pero su mente trabajaba a toda velocidad, intentando reconstruir el rompecabezas, el parto complicado, la depresión que le siguió, y que todos, incluido él, consideraban un disparate. La presencia controladora de su madre en sus vidas, especialmente en ese momento, siempre había dejado las decisiones familiares en sus manos, confiando en su juicio y su fuerza. ¿Cómo pudo haber sido tan ciego? Una oleada de ira lo invadió, no solo contra la figura aún desconocida del culpable, sino contra sí mismo, por su propia pasividad. Camila giró la cabeza lo suficiente para ver a los dos chicos por el retrovisor. Verlos juntos, con sus perfiles idénticos, uno al lado del otro, fue a la vez una tortura y una extraña forma de validación. La imagen demostraba que no estaba loca. La sombra que siempre la había atormentado no era un defecto en su mente, era un fantasma de carne y hueso, el fantasma viviente de su hijo, robado. Esta constatación le infundió nuevas fuerzas. Las lágrimas se habían secado, y la conmoción inicial comenzaba a dar paso a una ira fría y profunda que se solidificó en su pecho. Finalmente, Roberto rompió el tenso silencio. «Nos vamos a casa», dijo con voz firme pero tensa. Las palabras iban dirigidas a todos, pero el mensaje claramente iba dirigido a Socorro. Es el único lugar donde podemos hablar con tranquilidad. Su hogar, hasta entonces un santuario de paz y felicidad familiar, estaba a punto de transformarse en un tribunal, un confesionario y un centro de rehabilitación para corazones rotos. El corto viaje parecía interminable, y cada metro que recorrían los alejaba más de la vida que conocían y los acercaba a una verdad que podría destruirlos para siempre. Bien, la historia se acerca a su clímax. Aquí están los siguientes 10 párrafos. El coche entró en la entrada de una casa de 2 plantas con un jardín bien cuidado y paredes pintadas de un suave color melocotón. Era la viva imagen de la estabilidad de la clase media, un refugio seguro construido con años de trabajo y planificación. Para Socorro y Paulo, el lugar era como el decorado de una telenovela, un mundo tan alejado de su realidad que parecía irreal. Para Camila, sin embargo, era como ver su propia vida a través de los ojos de una desconocida. Cada detalle familiar, desde el helecho en maceta en el porche hasta el felpudo de bienvenida, ahora parecía un elemento en la puesta en escena de una gran mentira. Salir del coche fue un acto lento y pesado, como si todos se movieran bajo el agua. Roberto fue el primero, caminando hacia la puerta principal con pasos mecánicos. Su mano temblaba visiblemente al introducir la llave en la cerradura. Ese gesto, repetido miles de veces sin pensar, ahora estaba cargado de un terrible significado. No solo estaba abriendo la puerta, estaba invitando a la ruina de su mundo a entrar. El clic de la cerradura sonó como un disparo en el silencio de la calle, anunciando el principio del fin. Camila entró y la familiaridad de su hogar le impresionó de inmediato.
El olor peculiar a madera y productos de limpieza, la luz de la tarde que entraba a raudales por la ventana de la sala, las fotografías colgadas en la pared, eran las fotos las que más le dolían. Pedro de bebé, Pedro en su primer cumpleaños, Pedro dando sus primeros pasos. Siempre Pedro, solo. Cada foto era ahora un recuerdo de la ausencia, un testimonio del vacío familiar que nunca supo que existía. El dolor era tan intenso que tuvo que apoyarse en la pared para no caerse. Socorro y Paulo entraron justo detrás, con la vacilación de quien pisa terreno sagrado y prohibido. Paulo abrió los ojos de par en par, contemplando la inmensidad del espacio, la limpieza, la cantidad de objetos. Nunca había estado en una casa así. Socorro, en cambio, mantenía la mirada fija en el suelo de madera pulida, con los hombros encorvados, como si intentara encogerse hasta desaparecer. Apretaba la mano de Paulo con fuerza, su único punto de apoyo en aquel territorio desconocido y hostil, el territorio de la mujer a quien le debía el mayor de los secretos. Roberto cerró la puerta tras ellos. El sonido del pestillo al cerrarse fue desproporcionadamente fuerte, encerrándolos en esa burbuja de tensión. Se quedaron en medio de la sala, un espacio diseñado para la comodidad y el descanso, pero que ahora tenía la sensación de una sala de interrogatorios. Nadie sabía qué hacer ni dónde sentarse. Los sofás y sillones parecían observarlos, mudos testigos de la explosión que se avecinaba. El silencio era un personaje activo, latiendo con miedo y acusaciones tácitas. Fue Pedro quien rompió la parálisis, con la naturalidad que solo un niño posee. «Ven a ver mis coches», le dijo a Paulo, llevándolo de la mano hacia un rincón de la habitación donde reposaba una gran caja de juguetes. Intentaba tender un puente de la única manera que conocía, compartiendo su mundo. Paulo lo siguió. La curiosidad venció momentáneamente al miedo, y los dos se acurrucaron en la alfombra, escapando por un instante del peso aplastante de las emociones adultas. Ese pequeño acto de hermandad fue una isla de normalidad en un océano de caos. La visión de los dos chicos juntos finalmente sacó a Camila de su estupor. La imagen era tan acertada, tan natural, que transformó su dolor y confusión en una llama de furia pura. Se giró hacia Socorro con los ojos encendidos. Era la primera vez que la miraba directamente a la cara desde la plaza. Su voz cuando salió era baja, pero temblaba con una ira contenida que era más aterradora que un grito. «¿Cómo?», preguntó. Solo una palabra, pero contenía un universo de dolor e incredulidad. «¿Cómo te atreviste?». Socorro se estremeció como si la hubieran abofeteado. Levantó la cabeza y por primera vez, sus ojos se encontraron con los de Camila sin apartar la mirada. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a rodar por su rostro, silenciosas e incesantes. «Yo no lo robé», susurró, con la voz ronca y entrecortada por la emoción. Iban a deshacerse de él. La mujer, su abuela, fue ella quien me lo dio. Me dio dinero y me dijo que desapareciera y no volviera jamás. La confesión salió de golpe, un torrente de palabras impulsado por años de miedo y culpa. La acusación flotaba en el aire. «Abuela». Roberto, de pie junto a la ventana, se giró bruscamente, palideciendo por completo. La sospechosa que lo había agredido en el coche ahora tenía nombre y rostro, su propia madre, Elvira. La traición ya no era una posibilidad abstracta, era íntima, familiar, la peor de todas. Miró a Camila, viendo no solo su dolor, sino también su propia ceguera, su complicidad pasiva a lo largo de los años, los cimientos de su vida, la confianza inquebrantable en su familia, se convirtieron en polvo en ese preciso instante. La furia de Camila se desvaneció, reemplazada por un vacío frío y profundo. No había sido una desconocida, un error médico, un monstruo sin rostro. Había sido Elvira, la mujer que la había tomado de la mano en el hospital, que le había dicho que fuera fuerte, que le había traído regalos a Pedro en cada cumpleaños. La manipulación fue más profunda, más cruel y perversa de lo que jamás hubiera podido concebir. Miró a sus dos hijos jugando en el suelo, ajenos a todo. Dos. Siempre había habido dos.
y la persona en la que más debería haber confiado era la que había destrozado su mundo. Roberto sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Elvira, su madre, la mujer que había idolatrado, cuya fuerza y determinación siempre había admirado, era la artífice de aquella monstruosidad. Caminó hacia un aparador, sumido en la conmoción y la negación. Su primer impulso fue levantar el teléfono, llamarla, exigirle una explicación, gritar, pero su mano se detuvo en el aire. ¿Qué podría decir? ¿Qué excusa podría haber? La verdad no estaba en una llamada. Estaba allí, en esa habitación, en los rostros idénticos de dos chicos. En ese instante, una lealtad de toda la vida se hizo añicos y una nueva, más dolorosa y verdadera, tomó su lugar. Camila miró a su esposo, viendo la devastación reflejada en su rostro, y por primera vez desde que todo comenzó en la plaza, hablaron en un silencio de total comprensión mutua. No había lugar para acusaciones ni para «te lo dije». Solo había un dolor compartido, una herida que les pertenecía a ambos. En ese momento, en medio de la traición de su propia madre, el vínculo, que podría haberse roto entre ellos, encontró una nueva y más profunda base. No eran solo una pareja, eran sobrevivientes de la misma mentira, unidos contra la persona que los había herido tan profundamente. Su mirada se dirigió entonces a Socorro, que lloraba en silencio. La furia que había sentido antes se había disipado, dando paso a un sentimiento complejo y turbio. Vi el miedo en los ojos de esa mujer, pero también vi los 5 años de lucha, las manos callosas, el amor innegable que sentía por Paulo. Él aún no podía sentir perdón, ni de lejos, pero el odio ciego fue reemplazado por un reconocimiento exhausto y doloroso. Estaban unidos para siempre, dos madres del mismo hijo, una por biología, la otra por educación, ambas víctimas de la misma crueldad. Lentamente, como si sus extremidades pesaran 1 tonelada, Camila caminó hacia sus hijos. Se arrodilló sobre la suave alfombra, a poca distancia de ellos, sin tocarlos. Simplemente los observaba. Observó la misma forma en que inclinaban la cabeza al mirar un juguete, la forma en que sus pequeñas manos, como espejos, alcanzaban el mismo coche rojo al mismo tiempo. Eran pequeños detalles, gestos inconscientes que formaban un lenguaje secreto, la prueba irrefutable de un vínculo que ninguna mentira podía borrar. El ADN gritaba la verdad que las voces humanas ocultaban. Paulo sintió su presencia y levantó la vista, con la desconfianza dibujada en el rostro. Solo había conocido una madre, una vida, y esta mujer que lo miraba con una intensidad tan abrumadora era una amenaza para todo lo que conocía. Al ver su miedo, Camila no intentó abrazarlo ni decir una palabra dramática. Hizo algo pequeño, real. Notó el rasguño en su mano, el mismo que Pedro había visto antes. «Debe doler», dijo, con la voz aún ronca. «Tenemos una venda para eso». Era su primer acto de maternidad para él, una simple muestra de cariño. La simple oferta pareció romper la tensión en el ambiente. Era algo que Paulo podía comprender. Una herida, una preocupación. Socorro lo observaba todo, conteniendo la respiración. Roberto vio allí el primer atisbo de un futuro posible. «Mami tiene vendas de superhéroe», exclamó Pedro, feliz de poder ayudar, de traducir ese mundo para su hermano. Ese pequeño momento de normalidad doméstica, ese gesto de madre, fue el primer ladrillo en la reconstrucción de un mundo en ruinas. La sanación no comenzaría con grandes discursos, sino con una simple curita. Con renovada determinación, Camila miró a Socorro. Su voz sonó más firme. «No te irás a ninguna parte», dijo. No era una amenaza, era una afirmación. No era perdón, era necesidad. «Paulo te necesita», continuó, alternando la mirada entre la mujer y el niño. «Y nosotras necesitamos todas las respuestas, pero sobre todo él», y su mirada se posó en Paulo con un amor feroz y protector que acababa de nacer. «Nos necesita, a todas nosotras». Roberto se acercó, se detuvo junto a Camila y le puso la mano en el hombro. Un pacto silencioso de apoyo incondicional. Miró a Socorro con el rostro aún marcado por el dolor, pero la decisión clara en sus ojos. «Mi esposa tiene razón.
Hoy todo cambió. No tenemos idea de qué nos deparará el mañana, pero sabemos que empieza aquí, con todos nosotros, en esta habitación, y vamos a tener que encontrar la manera de que funcione, juntos. Sus palabras fueron el acta de defunción de su antigua vida y la aceptación del aterrador comienzo de una nueva. Socorro finalmente se quebró en un sollozo, audible, un sonido que contenía alivio, dolor y terror a la vez. Asintió, incapaz de hablar. El peso aplastante de su secreto, que había cargado sola durante 5 largos años, ahora estaba sobre la mesa, compartido con dolor. Miró a Paulo, quien le mostraba a Pedro una piedra lisa que guardaba en su bolsillo, y comprendió que su papel en su vida había cambiado para siempre. Ya no era su única madre, formaba parte de algo más grande y mucho más complejo. Camila permaneció allí, arrodillada en el suelo entre sus 2 hijos. El dolor seguía siendo un océano en su interior, pero por primera vez en 5 años, no sentía que se ahogaba. Sentía la firmeza de la verdad bajo sus rodillas. El camino que le aguardaba sería insoportable. El enfrentamiento con Elvira, la reconstrucción de sus finanzas, la creación de una nueva y compleja dinámica familiar. Pero al mirar a los 2 chicos morenos frente a ella, cada uno terminando las frases del otro como si nunca se hubieran separado, supo que no lo haría sola. Ese terrible momento en la plaza no solo había destruido su vida, la había restaurado milagrosamente y brutalmente. 1 año después, los 2 niños, que antes solo se conocían en sueños, ahora corren juntos por el patio, compartiendo juguetes, almohadas y sonrisas. La mujer que crió a uno de ellos sola en la calle ahora se llama Abuela Socorro. La abuela que una vez separó a los hermanos ahora está aprendiendo a plantar tomates con las manos sucias de arrepentimiento y cariño. Y lo que una vez fue una familia dividida por el silencio, ahora es un hogar ruidoso, lleno de vida, amor y pertenencia, porque al final, esta historia no se trata solo de 2 hermanos separados al nacer, se trata de la valentía de escuchar lo imposible, de escuchar la intuición de un niño, de corregir errores y elegir amar de nuevo, con más sinceridad. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que crea en el poder de la familia, el perdón y la esperanza. Deja un comentario. ¿Crees que los sueños pueden albergar recuerdos reales? Y no olvides seguir el canal para descubrir más historias conmovedoras que cambian nuestra perspectiva del mundo.